Él era el hombre de las 1000 máscaras, pero nadie jamás vio su dolor. 1000 máscaras no era solo un luchador, era una leyenda viviente, una estrella de cine, un enigma. Los fans peleaban por sus máscaras, coreaban su nombre y creían que nunca caería. Pero ahora, con más de 80 años, el ícono que alguna vez electrizó arenas enfrenta una lucha más silenciosa y más solitaria. ¿Por qué dice no sé lo que es la fama? ¿Y por qué asegura que Kanek es solo una copia de él? Esta es la historia jamás contada de 1000 máscaras, fama, legado, y la tristeza que nunca se quitó junto con la máscara. El nacimiento de una leyenda, la historia de 1000 máscaras. Aarón Rodríguez Arellano nació el 1 de julio de 1942 en San Luis Potosí, México. Desde joven mostró una pasión notable por el deporte. Primero se interesó por la tauromaquia, luego pasó al béisbol, el fisicoculturismo y la lucha olímpica. Pero no fue hasta 1955, cuando presenció un combate entre Felipe Ham Lee y Dorrell Dixon, que encontró su verdadera vocación. Esa noche, al ver la acción en el ring, algo hizo clic. No solo quería ser fuerte, quería convertirse en luchador profesional. Siguieron años de entrenamiento intenso, tanto en el gimnasio como en los circuitos amateurs, lo que convirtió a Rodríguez Arellano en un competidor serio. Para 1964, su esfuerzo rindió frutos. Fue seleccionado para representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero el destino tenía otros planes. Debido a problemas financieros dentro de la delegación, se vio obligado a quedarse. Ese sueño se desvaneció, pero otro estaba a punto de comenzar. Ese mismo año comenzó a luchar profesionalmente bajo el nombre de Ricardo Durán, apareciendo en pequeños recintos de todo México. Por esa época, Valente Pérez, el visionario editor de la revista Lucha Libre, estaba desarrollando un nuevo personaje enmascarado, alguien poderoso, ágil y visualmente impactante. La novedad: la máscara cambiaría en cada combate, permitiendo a los fans enviar sus propios diseños. A esta nueva creación la llamó 1000 máscaras, 1000 máscaras. Pérez comenzó la búsqueda del hombre perfecto para portar la máscara. Cuando vio luchar a Ricardo Durán, supo que había encontrado a su ídolo. El 16 de julio de 1965, en la Arena México, 1000 máscaras hizo su debut oficial. Haciendo equipo con la leyenda Black Shadow, ganó su primera lucha contra René Guajardo y Carlo Lagarde. 2 años después, capturó su primer título al derrotar a Espanto. Para 1968, su carrera ya era internacional. Luchó por primera vez en Estados Unidos y rápidamente ganó popularidad. Los años 70 convirtieron a 1000 máscaras en una estrella global. Luchó por todo México, Puerto Rico, Japón y Los Ángeles. En 1971 fue noticia en Japón tras derrotar a Kantaro Hoshino en Tokio y se unió a las filas de All Japan Pro Wrestling. Solo un año después debutó en el Madison Square Garden de Nueva York, donde venció a la estrella local The Spoiler, convirtiéndose en uno de los primeros luchadores enmascarados en romper la prohibición del recinto contra las máscaras. En México, fue figura central en rivalidades legendarias contra TNT, Kanek, El Halcón y Ángel Blanco. Estas épicas batallas, transmitidas en canales de habla hispana en Estados Unidos, ayudaron a consolidar su fama tanto en su país como en el extranjero. También ostentó el Campeonato Mundial de Peso Completo de la IWA, parte de la ahora extinta promotora creada por Eddie Einhorn. En cada ring donde se presentaba, ya fuera Ciudad de México, Tokio, Los Ángeles o Nueva York, 1000 máscaras era más que un luchador. Era un fenómeno, un superhéroe, y para los fans de todo el mundo, un misterio que no necesitaba quitarse la máscara para ser reconocido. La leyenda que nunca colgó la máscara. Para 1974, 1000 máscaras ya era un fenómeno internacional. Ese año, se coronó campeón mundial de la fugaz International Wrestling Association, IWA, una promotora con sede en Nueva York.
Aunque la empresa no duró mucho, el reinado de Mil fue memorable, defendiendo su título ante rivales como Ivan Koloff y el imponente Ernie Ladd. Su popularidad se disparó y fue nombrado el luchador más popular por revistas como Pro Wrestling Illustrated e Inside Wrestling, un testimonio de su carisma innegable y su impacto global. Con el paso de los años, los movimientos que antes eran relámpagos comenzaron a volverse más lentos, pero su pasión jamás cambió. No se detuvo, no podía. La lucha corría por sus venas. Durante las décadas de 1980 y 1990, Mil Máscaras se mantuvo activo, especialmente con el World Wrestling Council, WWC, de Puerto Rico, donde aparecía con frecuencia. También luchó para la World Championship Wrestling, WCW, donde tuvo uno de sus combates más memorables. Se enfrentó a un joven y salvaje Cactus Jack durante el evento Clash of the Champions X, Texas Shootout, en 1990. El público en el Memorial Coliseum de Corpus Christi, Texas, fue testigo del choque de dos estilos opuestos, experiencia contra caos. Luego, el 10 de septiembre de 1991, con 49 años, Mil Máscaras añadió un último título a su palmarés, el Campeonato Mundial de Peso Completo de la WWA, México. Mantuvo el cinturón hasta 1994 y, tras ese último reinado, entró en un semirretiro silencioso. Pero como siempre, nunca se alejó del todo. En 1997, hizo una aparición sorpresa en el Royal Rumble de la WWF. Entrando en el puesto número 11, eliminó rápidamente a Pierrot Jr. y Cibernético antes de eliminarse a sí mismo con un arriesgado salto, una jugada que se volvió inolvidable para los fanáticos. Incluso en los años 2000, Mil Máscaras seguía regresando al ring. El 5 de diciembre de 2002, derrotó a Manny Fernández en el evento inaugural de Legacy Wrestling Enterprises en Fort Worth, Texas. Y el 25 de julio celebró 50 años de grandeza en el cuadrilátero, haciendo equipo con su hermano Psicodélico y su sobrino, el Hijo de Dos Caras. Juntos se enfrentaron a uno de sus rivales más antiguos, Canek, junto con Negro Navarro y Rey Bucanero, en una lucha especial por equipos al estilo australiano. 50 años después de haber pisado el ring por primera vez, Mil Máscaras seguía luchando, no solo contra oponentes, sino contra el tiempo mismo. Mil Máscaras confiesa por qué no compitió en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964. Antes de convertirse en una leyenda del ring, Mil Máscaras tenía la vista puesta en una gloria muy distinta: el oro olímpico. En 1964, en la cima de su forma atlética, Rodríguez había sido seleccionado para representar a México en lucha grecorromana y libre en los Juegos Olímpicos de Tokio. Acababa de ganar el campeonato nacional y sentía que podía traer no solo una, sino 2 medallas de oro para su país. Pero ese sueño se truncó. Hoy, ya en sus 80, Mil Máscaras aún recuerda la desilusión como si hubiera sido ayer. Estaba listo, me había preparado duro, me lo había ganado, recordó en una entrevista con El Universal. Pero cuando se acercó a la dirigencia del Comité Olímpico Mexicano, le dijeron que no había fondos suficientes para enviarlo a Japón. Me pidieron que siguiera entrenando, dijo, pero en ese momento supe que no iba a suceder. Hasta el día de hoy, cree que esa falta de apoyo le robó a México un momento histórico. Después me enfrenté al luchador japonés que ganó la plata en esos Juegos, reveló. Le gané, fácil, 2 veces. Si yo hubiera ido, habría sido campeón olímpico. Aunque el dolor de haber perdido los Juegos Olímpicos nunca desapareció, lo llevó por otro camino. Solo 3 meses después de Tokio, hizo su debut profesional en la lucha libre en Guadalajara bajo el nombre de Ricardo Durán. No pasó mucho tiempo antes de renacer como Mil Máscaras, el hombre de las 1000 máscaras, y comenzar a construir una de las carreras más icónicas en la historia de la lucha libre.
Lo que le fue arrebatado en las Olimpiadas, lo recuperó con creces en el mundo de la lucha. Pero esa oportunidad perdida de oro olímpico todavía permanece, como una cicatriz bajo la máscara, la estrella de cine nacida tras una máscara. Más allá del rugido de las multitudes y los reflectores del ring, Mil Máscaras construyó un segundo legado, uno hecho para la pantalla grande. Con solo 24 años, en 1966, hizo su debut cinematográfico, iniciando una carrera en el cine que abarcaría 20 películas de acción de lucha libre. Pero a diferencia de sus rivales del ring, Mil no fue solo un luchador que se volvió actor. Él fue creado para la pantalla desde el principio. Ese mismo año, el productor mexicano Luis Enrique Vergara se encontraba en un aprieto. La época dorada del cine de luchadores enmascarados estaba en pleno auge, pero sus dos estrellas habituales habían desaparecido de la escena. El Santo se había retirado tras una amarga disputa contractual y Blue Demon estaba fuera de combate debido a una lesión inesperada. En lugar de detener la producción de estas exitosas películas de terror y lucha, Vergara tomó una decisión audaz: crear una nueva estrella desde cero. Esa estrella fue Mil Máscaras. Desde el principio, la figura de Mil Máscaras no nació en el ring, fue forjada en el guión. Sus coloridas máscaras, su físico atlético y su imagen más grande que la vida misma fueron diseñados no para el público de la lucha libre, sino para los espectadores del cine. Irónicamente, fueron las películas las que lo hicieron famoso primero, y solo después se convirtió en un ícono completo del pancracio. Su película debut, Mil Máscaras, 1966, filmada en un marcado blanco y negro, lo retrataba como más que un hombre, era un superhéroe. La trama le daba una historia de origen al estilo pulp, similar a las populares novelas de Doc Savage de la época. Según el filme, Mil era un huérfano de guerra, encontrado de bebé en los brazos de su madre fallecida en una zona devastada por la Segunda Guerra Mundial. Enviado a un orfanato, fue finalmente adoptado por un grupo secreto de científicos internacionales que lo criaron en aislamiento. Estos científicos lo sometieron a un entrenamiento físico y mental extremo, convirtiéndolo en el hombre perfecto, una fuerza imparable de justicia. Con el paso del tiempo, las películas de Mil Máscaras se fueron adentrando cada vez más en el terreno de la fantasía. Lo que comenzó como aventuras de acción con máscara, evolucionó hacia historias llenas de elementos sobrenaturales, como Vampiras seductoras en Las Vampiras, 1969, y Muertos vivientes ancestrales en Las momias de Guanajuato, 1971. En 1970, Mil se unió a otras leyendas como El Santo y Blue Demon para formar el trío heroico Los Campeones Justicieros, un equipo titánico que se volvió icónico en el cine mexicano. Estas películas en equipo se convirtieron en la especialidad de Mil. De hecho, durante los primeros años de la década del 70, se ganó la reputación de ser el rey de las películas de acción en conjunto. Una secuela, El regreso de los campeones justicieros, 1972, siguió la misma fórmula, aunque con algunos cambios en el reparto. Nuevos héroes enmascarados como el Fantasma Blanco, el Rayo y la Avispa Escarlata se sumaron a la lucha contra el mal. Para 1973, Mil volvió a la pantalla junto a Tinieblas y el Fantasma Blanco en Leyendas Macabras de la Colonia y Las momias de San Ángel. Ese mismo año, hizo equipo con el fisicoculturista y ganador del Mr. Olympia, Sergio Oliva, en Black Power, y más tarde se unió al famoso Super San en Vampiros de Coyoacán. Una de sus últimas colaboraciones con El Santo y Blue Demon fue en Misterio en las Bermudas, una película que muchos fanáticos consideran hoy el último verdadero capítulo del querido género de cine de horror con lucha libre en México. Después de 1990, Mil Máscaras se alejó del cine por casi 2 décadas, pero en 2007 regresó triunfalmente con Mil Máscaras versus la momia azteca,
una cinta nostálgica de la era dorada que conmovió a audiencias de todo el mundo. La película se convirtió en favorita en festivales, ganó premios y recibió críticas entusiastas. Permaneció en el centro de atención durante años, incluso llevando a Mil a aparecer en 2 portadas de revista en 2012. Le siguieron papeles en Aztec Revenge, 2008, y nuevamente en 2015, demostrando que incluso en sus años dorados, la leyenda de Mil Máscaras estaba lejos de terminar. Mil Máscaras, no sé lo que es la fama. Mil Máscaras, ícono de la lucha libre, héroe del cine y leyenda viviente, se encontraba humildemente dentro de la Arena México un histórico viernes, no para celebrar una lucha, sino para recibir uno de los más altos honores de Japón, la Orden del Sol Naciente. Con más de 80 años, el hombre conocido como Mr. Personalidad se convirtió en apenas el tercer mexicano en la historia en recibir esta distinguida condecoración, uniéndose a diplomáticos y héroes nacionales. Pero para Mil Máscaras, los reconocimientos nunca fueron la meta. «Yo no sé lo que es la fama», dijo, repitiendo una lección que su madre le enseñó décadas atrás. Recordó cómo, a los 12 años, ganó un trofeo en su vecindario, y eso provocó que varias chicas hicieran fila en su casa solo para verlo. Orgulloso, mostraba el trofeo, hasta que su madre lo apartó. «Deja ese trofeo», le dijo. «Mantén los pies en la tierra. Cuanta más fama, más dinero, más poder, más humildad necesitas». Es una lección que ha llevado consigo desde entonces, incluso mientras construía una carrera que lo colocó junto a íconos como El Santo y Blue Demon. Fue el primer luchador enmascarado en actuar en el Madison Square Garden, un pionero que expandió la lucha libre más allá de las fronteras, especialmente en Japón. El embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima, le entregó el reconocimiento, llamando a Mil Máscaras una figura querida en Japón y un puente cultural entre ambas naciones. «Mil Máscaras es un ídolo para todos los japoneses», dijo. Es apenas el segundo luchador en el mundo en recibir esta condecoración, después de The Destroyer. Japón le agradece por sus múltiples contribuciones. A pesar de las lesiones, incluyendo un persistente problema en la rodilla provocado por un accidente con pesas, Mil Máscaras insiste en que aún no ha terminado. «Todavía tengo bastante masa muscular», dijo con una sonrisa. «Seguiré hasta que mi cuerpo me diga que no». Con este reconocimiento, Mil Máscaras se une a una lista selecta de mexicanos galardonados que incluye a Genaro Estrada, arquitecto de la doctrina Estrada, y a Aarón Sáenz Garza, funcionario de la era revolucionaria. Pero a diferencia de ellos, el legado de Mil no se forjó en la política, sino en el rugido de las arenas detrás de una máscara, con humildad y músculo en igual medida. «Canek es una copia mía», declara el luchador Mil Máscaras. Mil Máscaras nunca ha rehuido los reflectores, pero recientemente, no fueron sus legendarias actuaciones sobre el ring lo que generó conversación. En una declaración audaz y controvertida, el miembro del Salón de la Fama de la WWE afirmó que otro ícono de la lucha libre, Canek, es esencialmente una copia de su personaje. Ambos son leyendas veneradas en la lucha libre mexicana. Mil Máscaras se convirtió en una sensación global, admirado especialmente en Japón y Estados Unidos, conocido por sus máscaras coloridas, su estilo aéreo y un carisma que trascendía fronteras. Mientras tanto, Canek forjó su propio camino histórico, defendiendo el desaparecido toreo de 4 caminos y enfrentándose a gigantes como Hulk Hogan y André el Gigante. Su fuerza, resistencia y combates inolvidables le aseguraron un lugar permanente en la historia del deporte. Para los fanáticos, ambos son íconos intocables, veteranos cuyos nombres evocan recuerdos de arenas repletas y momentos más grandes que la vida misma. Aunque la edad naturalmente los ha ralentizado, sus legados siguen siendo inigualables. Sin embargo, Mil Máscaras agitó las aguas al afirmar que Canek
tomó más que solo inspiración de él. «Es una copia mía», dijo Mil Máscaras en una entrevista sincera que rápidamente se viralizó en redes sociales. «No me molesta, pero la verdad es que copió mi imagen, mi equipo, incluso mi forma de caminar». Recordó un encuentro en el pasado donde, supuestamente, Kanek admitió haberlo imitado, señalando en particular que el príncipe maya usaba rodilleras similares y copiaba su forma característica de andar. Pero la acusación no terminó ahí. Mil Máscaras también afirmó que el icónico diseño de máscara de Kanek fue directamente tomado de uno de sus patrones más antiguos. «Esa máscara es una copia de la mía. Puedo probarlo», declaró con firmeza, añadiendo que las similitudes eran demasiado precisas para ser coincidencia. Y Kanek no fue el único en la línea de fuego. Mil Máscaras también apuntó contra Dr. Wagner Jr., diciendo que el popular luchador tomó elementos de diseño, específicamente las águilas aztecas cerca de las orejas, de una de sus máscaras patentadas. «Muchas de las máscaras que usan hoy estos jóvenes son solo copias de las mías», dijo. «Tengo los derechos. Si quisiera, podría demandarlos y sacar dinero de eso, pero no lo hago». Aunque los críticos han acusado ocasionalmente a Mil Máscaras de tener un ego más grande que la arena misma, pocos pueden negar su impacto en el deporte. Junto a miembros de su familia como Dos Caras y el Psicodélico, ayudó a definir toda una era de lucha libre y quizás, en su mente, trazó el plano que otros han seguido, ya sea que vea sus declaraciones como orgullo justificado o como crítica innecesaria. Una cosa es segura: Mil Máscaras todavía sabe cómo acaparar titulares. Mil Máscaras contra los críticos. ¿Por qué la leyenda de la lucha libre se negó a fingir en el ring? A lo largo de los años, Mil Máscaras ha construido un legado como una de las figuras más icónicas de la lucha libre. Pero ese legado no ha estado exento de controversia, especialmente en lo que respecta a cómo lo perciben otros luchadores fuera de México. Varios nombres destacados en el mundo de la lucha, como Mick Foley y Chris Jericho, han criticado públicamente a Mil Máscaras por lo que describen como una negativa a vender los movimientos, es decir, a reaccionar de manera convincente ante los ataques de sus oponentes o a ayudar a elevar el prestigio de sus rivales en el ring. La leyenda de la lucha, Superstar Billy Graham, compartió sentimientos similares en una entrevista en 2007, afirmando que durante su serie de combates, Mil Máscaras se mostró reacio a vender correctamente, haciendo que sus contrincantes parecieran más débiles de lo que realmente eran. Pero Mil Máscaras nunca ha sido de los que dejan pasar una crítica sin responder. Cuando se le preguntó sobre estas acusaciones, atribuyó la tensión a una diferencia fundamental en la filosofía de la lucha entre Estados Unidos y México. Un problema es que en Estados Unidos, algunos luchadores se enfocan más en su imagen que en su habilidad, explicó en una entrevista. «Lo entiendo. Al final de cuentas, esto es un negocio. Pero para mí, la lucha significa algo más profundo. Si un movimiento no se ejecuta bien, no voy a fingir que sí. Y si yo fallo un movimiento, no espero que nadie me haga quedar bien». Vida personal. Mil Máscaras ha mantenido durante décadas el misterio de su identidad bajo la máscara y nunca ha sido desenmascarado en el ring. Como muchos luchadores legendarios, ha tenido extremo cuidado en mantener su verdadero rostro y vida personal lejos del foco público. Lo poco que se sabe revela una vida basada en la familia, la disciplina y el respeto por la tradición. Es el hermano mayor de los también luchadores Dos Caras y Psicodélico, y su legado continúa con la siguiente generación. Sus sobrinos incluyen al exestrella de la WWE Alberto del Río, también conocido como Dos Caras Jr. y Alberto el Patrón, el hijo de Dos Caras, Psicodélico Jr., y el hijo del Psicodélico. En su vida privada, Mil Máscaras es padre de 6 hijos, 2 hijos y 2 hijas de su primer matrimonio, el cual terminó con el fallecimiento de su esposa en 1975, y 2 hijas más con su segunda esposa, con quien contrajo matrimonio en 1995.
Fuera del ring, es conocido por su pasión por el golf, participando con frecuencia en torneos benéficos, como el Los Angeles Police Memorial Foundation Celebrity Golf Tournament. También siente un profundo respeto por las artes marciales japonesas, habiéndose entrenado en judo, karate, kendo, jiu-jitsu, aikido y más. Su introducción a las artes marciales comenzó como una forma de defenderse contra ataques reales, o shoots, en el ring. Entrenó con un alumno de Mitsuyo Maeda y más tarde bajo la tutela del profesor Tanaka. Mil Máscaras recuerda varios incidentes en los que otros luchadores intentaron aprovecharse de él, y aprendieron por las malas que detrás de la máscara había un hombre que sabía defenderse, con o sin cuerdas. Hoy en día, Mil Máscaras es uno de los últimos íconos vivientes de la lucha libre, todavía enmascarado, todavía orgulloso, pero cargando en silencio el peso de lo que pudo haber sido. Desde sueños olímpicos truncados por la burocracia, hasta una carrera llena de fama mundial pero nublada por rivalidades y arrepentimientos, su historia va más allá de una simple leyenda de gloria. También es una historia de soledad, controversia y resiliencia a más de 80 años de edad. Pero ¿tú qué opinas? ¿Mil Máscaras fue tratado injustamente por la historia? ¿O fue su propio orgullo lo que moldeó este legado solitario? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres más historias poderosas como esta, de leyendas, pérdidas y la verdad detrás de las máscaras, no olvides darle like al video y suscribirte para más contenido.